Queridos amigos, estamos muy contentos porque nos volvemos a encontrar en el segundo capítulo de nuestra escuela de MAP. Cuán importantes temas vamos a abordar durante estas siguientes semanas y estamos muy agradecidos porque tú eres parte importante en este avance de nuestra iglesia. Nuestra iglesia cada vez está siendo una iglesia más accesible, una iglesia más inclusiva que acoge, que atiende, que acompaña y abraza a todas las personas por igual. Agradecemos a los pastores que están ahí conectados, a los líderes de iglesia locales, ancianos, líderes de los distintos departamentos que tiene nuestra iglesia. Y anhelamos de todo corazón que estas herramientas que vamos a ir aprendiendo juntos sean de gran bendición para ti, para tu familia y para tu iglesia. Comentarte una vez más que tenemos nuestro manual a disposición del Ministerio Adventista de las Posibilidades. Un manual que nos va a enseñar a cómo implementar este ministerio en cada iglesia local. Si bien tenemos distintos desafíos, anhelamos que tú puedas encontrar aquí un consejo, un acompañamiento de cómo hacerlo realidad en tu iglesia. Desde ya agradecemos a todos nuestros líderes que día a día están allí constantemente preocupados de atender las necesidades de cada una de las personas. Y ya partimos con esta escuela de MAP agradecidos del Señor por todas sus bendiciones. Así es que les invito ahí donde quiera que ustedes estén a poder cerrar sus ojos y poder orar. Querido Padre Celestial, una vez más agradecemos la linda oportunidad que tú nos das de poder reunirnos a través de esta plataforma para aprender y capacitarnos en la escuela de MAP. No buscamos, Señor, esto como para tener quizás un diploma, un certificado, sino que algo va más allá. Es el deseo de nuestro corazón de poder servirte con un corazón dispuesto, un corazón abierto a recibir a todas las personas por igual en nuestras iglesias. Permite que cada día podamos crecer, podamos mejorar, para que todos podamos conocer a la persona de Jesús y entregarnos, Señor, a Él cada día. Oramos en esta hora por nuestro invitado especial para que tú le dirijas, le acompañes y pueda ser de gran bendición para nuestras iglesias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, pónganse cómodos porque el tema que tendremos hoy es realmente apasionante y sé que en nuestras iglesias es una realidad. Y qué bien se siente saber que se habla de esto, que se acompaña y que hay profesionales que están preparados para poder ayudarnos. Hoy me encuentro con el psicólogo Andrés Lezana. Quizá muchos de ustedes lo conocen porque él es miembro de nuestra iglesia, es anciano también de una iglesia local ahí en la Misión Chilena del Pacífico y su formación es psicólogo y coach especializado en inteligencia emocional y neurociencia aplicada a la educación. Cuenta con experiencia en capacitación de equipos educativos y organizaciones desarrollando habilidades socioemocionales, liderazgo y comunicación. Magíster en neurociencia de la educación, enfocado en optimizar el aprendizaje y el desarrollo integral desde la neurociencia. Y es por eso que Andrés nos acompaña hoy. Muy bienvenido, Andrés. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de poder acompañarlos aquí abordando una temática, la verdad, apasionante, con una gran necesidad presente en nuestra iglesia. Así es. Y Andrés, ¿cierto? Está siempre apoyando ahí con distintas charlas, ¿cierto? Tú tienes un canal de YouTube que después vamos a dar los datos para que aquellos hermanos, amigos que quieran seguirlo, lo puedan hacer. Y el tema de hoy, Andrés, es un tema, yo creo que es común, sí, hoy día se habla mucho más de eso, pero qué importante que lo hable un profesional del área, pero también un profesional adventista. Yo creo que eso le da un plus especial, un plus distinto, porque tú también ves realidades como anciano local. Sí. Y eso, para mí y para muchos de nosotros, es realmente potente porque lo que tú nos vas a presentar hoy no va solamente en la teoría, sino que también va mucho más allá que la práctica. Y tu tema es inclusión y acompañamiento en la iglesia para personas en condición TEA. Así que dejamos el tiempo para ti, Andrés, que el Señor te acompañe y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Valesca. Un saludo para todos los líderes que nos acompañan. Y abordando esta temática, la verdad, hoy en día la condición del espectro autista desde la visión de la neurociencia
es algo muy importante porque son personas que forman parte de nuestra iglesia, forman parte de las familias que conforman la congregación y donde muchas veces hay personas que no tienen por qué adivinar a qué se refiere, digamos, la condición TEA y cuáles son sus características. Y por lo tanto, a veces consideramos que todas las personas tienen el mismo comportamiento, que todos se pueden guiar y orientar de la misma forma, y esto es algo importante distinguir. Quiero mencionar, ¿cierto?, que la iglesia es un lugar donde todas las personas pueden pertenecer, participar y crecer en su fe, respetando su forma única de ser y la forma de procesar el mundo. Y en este caso, las personas que tienen estas, podríamos decir, neurodivergencias, son personas que tienen una configuración diferente en su cerebro, tienen sensibilidades diferentes, percepciones diferentes, sin embargo, tremendamente funcionales en muchos aspectos y tal vez incluso con características súper desarrolladas que a veces nosotros no siempre las conocemos. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando en la congregación de pronto nos encontramos con familias que asisten, que participan y dentro de ese círculo familiar, entonces hay una persona que tiene, ¿cierto?, está dentro del espectro autista? Bueno, la primera recomendación que quiero indicar, ¿cierto?, es que es muy importante poder reconocer las diferencias entre las mismas personas TEA, porque tienen características diferentes. Y por lo tanto es muy importante que las propias familias, los propios padres, los integrantes de la familia, sean quienes orienten según las características para saber cómo poder llegar a ellos. Son personas que a veces no solamente están, ¿cierto? A veces se tiende un poco a infantilizar a las personas TEA. Esta no se da solamente en la infancia, se da también en la adultez. Y por lo tanto, vamos a hablar, ¿cierto?, de la condición del espectro autista, porque desde la neurociencia se considera que esta es una condición, digamos, neurológica, es una configuración diferente del cerebro y es importante comprender algunas de sus características. Si las menciono a continuación, hablamos, por ejemplo, de la hipersensibilidad al sonido. Ustedes saben que en nuestras congregaciones cantamos, hay música, hay conciertos, hay hermanos que a veces responden en medio del sermón con un amén muy fuerte, o a veces puede ocurrir, a veces puede ser que incluso el volumen no esté ajustado adecuadamente, y de pronto cuando empieza entonces una alabanza, una música, esto puede generar una sobrecarga sensitiva sobre todo en las personas TEA. También es importante conocer que hay personas que tienen sensibilidad al tacto físico. Por lo tanto, qué bueno es poder conocer cuáles son las características específicas. Incluso me ha tocado ver personas que tienen sensibilidades a ciertas texturas, que tal vez desde el punto de vista sensitivo para usted y para mí, que somos neurotípicos, es decir, que tenemos una configuración cerebral la más común, podríamos decirlo, podría ser una textura que no tiene nada de diferente. Sin embargo, me ha tocado casos de poder guiar y orientar. Recuerdo uno de los casos de un niño en una congregación que ya llevaba cerca de 3 sábados donde se desregulaba y sus padres tenían que retirarse de la iglesia porque finalmente él entraba en una especie de crisis. Y descubrimos finalmente que por el hecho de haber cambiado algunas bancas de la iglesia, la textura donde él siempre se sentaba había cambiado. Por lo tanto, significó simplemente poner en esa banca un cojín suave y eso permitió la adaptación, que tal vez para nosotros como personas neurotípicas puede ser que algo sea poco relevante, sin embargo para ellos significa algo muy importante. Wow, qué interesante lo que tú presentas, Andrés, en relación a ese caso específicamente, porque, queridos hermanos, no es algo tan difícil de cambiar, porque ustedes colocaron una nueva funda, por decirlo, un cojín. Sí. Entonces el niño volvió a sentir quizás esa suavidad, esa textura que le recordaba la banca anterior. Y esos son los pequeños tips
o los pequeños mensajes que nosotros queremos compartir en esta escuela de MAP, que no son cosas tan difíciles de acceder, sino que hay que tener como esa empatía, ese cuidado de ustedes en su iglesia local de decir, ¿qué le pasa a este chico? Algo está ocurriendo en él. Y mira qué triste pasa en muchas realidades en las iglesias que los papás dejan de asistir a la iglesia. Así es, sí. Y los perdemos finalmente como familias. Y esto ocurre bastante, Valesca, porque fíjate que de pronto hay familias que deambulan, por así decirlo, en las buscando iglesias. Buscando una iglesia donde que les permita que se recepcione bien a los miembros de su familia que son TEA, y que sean aceptados, que no hayan personas que sean resistentes a su forma diferente de ser. Recuerdo uno de los casos de una familia que había recorrido casi 6 iglesias. Wow. Y justo en una de las jornadas de capacitación en las cuales yo participo, capacitando a la iglesia, dando a conocer estas condiciones que a veces son diferentes, justo ellos llegaron. Y se sintieron tan identificados, tan comprendidos, donde ellos sintieron que había un espacio justamente para que finalmente se los recibiera. Y eso permitió que esa familia esté integrada, que participe no solamente en la alabanza, participan también, ¿cierto?, en aventureros, en conquistadores, son parte de nuestro grupo. Y eso ha sido muy lindo poder entender que a veces hay personas que buscan un lugar especial. Así es. Hay situaciones de autorregulación que generan las personas TEA, donde producen, por ejemplo, movimientos repetitivos, como que es algo bastante común, el aleteo, que es una forma de autorregularse. ¿Cómo sería el aleteo? Bueno, ellos hacen movimientos así, ¿cierto? O a veces de esta forma, ¿no? Y eso incluso a veces se paran y pueden girar. Ellos pierden, por así decirlo, tratan de desconectarse del ruido ambiental, tratan de desconectarse, ¿cierto?, de lo que es la sobrecarga sensitiva y se autorregulan con ciertos movimientos. Qué bueno es saber que la congregación, cuando observa este tipo de conductas, entiende el porqué. Y no juzgue. Porque a veces hay hermanos que sin maldad. Yo creo que aquí es importante entender eso, que hay hermanos que a veces por no conocer han ido, ¿cierto?, considerando que a lo mejor es un niño que tiene una conducta neurotípica, ¿cierto?, y le piden, oiga, no se mueva así, en la iglesia hay que tener respeto, ¿cierto?, o no haga esos movimientos. Claro. O incluso, que si tú me permites quiero... Sí, toma aquí. Aquí tenemos un inhibidor de sonido que es sobre todo para aquellas personas que tienen sensibilidad al sonido, que lo usan cuando hay himnos de alabanza. Sí. Y hay personas que de pronto lo ven, ¿cierto? Llegan hacia la iglesia, por ejemplo. ¿Cierto? Un jovencito, un adolescente. Exacto. Y esto aísla el sonido. Así es. De hecho, aquí se siente principalmente el sonido por medio de la vibración de la garganta. Entonces hay hermanos que a veces no saben qué es esto y van y lo toman a veces como, digámoslo a veces así como una falta de reverencia. Oiga, sáquese los audífonos. Claro. ¿Cierto? Sin conocer exactamente. Cuando esto es otro tipo de audífonos. Esto en realidad es un inhibidor de sonido. No recibe ningún tipo de señal auditiva. Es para bloquear el sonido. Cancela completamente el ruido, hermanos. Y este elemento debería estar en nuestras iglesias. Muy importante, ¿cierto? Porque a veces hay personas que a veces no los andan trayendo. Me ha tocado ver en congregaciones donde a los padres se les olvidó y ese día tienen que retirarse a mitad de culto. Sobre todo cuando empiezan los himnos, cuando empiezan las alabanzas y vemos que esas personas se ven sobrebordadas, entonces tienen que ir, salir. Qué bueno es que de pronto la iglesia tenga este tipo de elementos, decir, mire, aquí tenemos, úselo por favor. Sí. Y ahí surge también la importancia de que en las iglesias suelen haber salas de niños, que una vez que termina la escuela sabática, esas salas se cierran. Claro. Pero hay personas dentro del espectro autista que necesitan un momento de tranquilidad para poder liberar la sobrecarga emocional. Como un espacio de la calma. Exacto. Y ahí es donde está esta zona, ¿cierto?, que es un lugar seguro dentro de la iglesia, donde se procura una iluminación suave, idealmente un poco ruido o ojalá un ruido nulo, digamos, con asientos cómodos, con elementos sensoriales. Aquí tenemos algunos. Y aquí tenemos algunos, ¿cierto?, que
si usted los mira, ¿sabe? Esto pareciera que fuera un juguete. Claro. Entonces, aquí yace la importancia de simplemente conocer. Que cuando de pronto hay un niño o una persona, incluso adultos, que hay unos, digamos, elementos sensoriales que pueden ser cojines, pelotitas, o pareciera que estos fueran juguetes. ¿Sí? Entonces, que los demás sepan que es una autorregulación. Me tocó ver el caso de un joven que tenía una aplicación por la cual, cuando él se sentía, digamos, sobrepasado sensorialmente, abría esa aplicación y haciendo una serie de combinaciones con sus deditos, eso le generaba calma. Entonces, claro, ahí está la importancia de conocer. Eso. Porque ocurrió que varias veces hay hermanos que le decían, oiga, apague el celular, aquí no es para jugar. Sin embargo, hay muchas aplicaciones que cumplen ese rol. Entonces, no están solamente, ¿cierto?, los elementos sensoriales, sino que también están las aplicaciones que de pronto uno puede utilizar o que la utilizan algunas personas. Claro. Ahora, cuando una persona lo ve, cree que está jugando. Claro. ¿Sí? Sin embargo, las personas que dentro del espectro autista pueden generar una mayor concentración mirando tal vez otro objeto, pero están escuchando absolutamente todo. Y qué bueno saber esto para poder integrarlos. Bueno, esto vamos a dar entonces algunas recomendaciones prácticas, ¿sí? Para que podamos conocer de qué forma la iglesia se puede preparar. Eso, excelente. Vamos a conocer en primer lugar, ¿cierto?, que cuando la congregación tiene personas TEA, es importante saber si son sensibles al sonido, si son sensibles al tacto, porque también eso modifica la forma de saludarlos. Estaba pensando en el Ministerio de Recepción. Qué importante estar informados de aquellas familias que pertenecen a nuestra iglesia. La importancia de poder, como dices tú, saber quiénes son para no abrazarlos, ¿será? No besuquearlos así. Sí. Bueno, y es que ahí viene la importancia de que la familia pueda entregar información básica, ¿sí? Hay niños que tienen una hipersensibilidad al tacto, por lo tanto, acercarse, que a veces hay gente que lo hace con mucho cariño, los abraza, los besuquea y los deja al borde de una desregulación. Claro. Pero para eso hay que saberlo, porque sí, hay otras personas que están dentro del espectro autista que no tienen esa hipersensibilidad. No les afecta entonces. No les afecta, al contrario, les ayuda a sentirse contenidos, a sentirse recepcionados. Pero hay otros que no. Y esto es diferente, ¿cierto? Así como hay gente que a lo mejor le gusta cantar, a otros les gusta tocar un instrumento, a otros a lo mejor les gusta leer. Bueno, también hay personas que TEA, que necesitamos conocer si ellos son sensibles al sonido, a la música, o al tacto, o a ciertas texturas, o a ciertas luces. Que es impresionante saber que hay personas que perciben algunos colores, texturas e incluso algunas luces las perciben en forma de dolor. Imagínate. Me tocó ver dentro de mi actividad profesional, dentro de las capacitaciones, un curso donde habían 2 alumnos TEA, y uno de ellos comenzó, después de haber sido un alumno participativo, integrado, comenzó con una desregulación. Buscamos, analizamos, no sabíamos qué era lo que había producido esa desregulación, hasta que descubrimos que era uno de los tubos que estaba con una falla luminosa y producía un parpadeo. Wow. Hasta que, y fíjense que a veces uno les puede preguntar, bueno, pero ¿qué te afectó? Pasa? Y a veces ellos saben, pero dentro de sus situaciones no siempre lo expresan. Hasta que descubrimos que había que cambiar un tubo de luz. Y eso le trajo solución, ¿cierto?, a ese curso y a ese alumno sobre todo. Wow. Bueno, vamos entonces a mencionar, conocer que es importante regular los sonidos, ajustar el volumen de la música, los micrófonos, evitar las sobrecargas, ¿cierto? Bueno, las personas que somos neurotípicas, cuando se saturan los parlantes, uno hace así. Sí. Bueno, para ellos de pronto hay ciertos sonidos que los llevan a un punto límite. Bueno, tener, por supuesto, siempre espacios de calma. Como mencionaba yo hace un rato, las iglesias tienen salitas. Claro. Que después de la escuela sabática quedan desocupadas y que se pueden utilizar para eso.
Si usted sabe que hay dentro de la congregación personas que están con estas características, tener estos recursos de apoyo, ya sea estos elementos sensitivos que producen ciertos sonidos de calma o incluso que permiten tener ciertas texturas que los ayudan a autorregularse, tener una cajita. Con ese tipo de elementos y que la gente sepa y los otros niños sepan que no son juguetes. Claro. ¿Cierto? Que son elementos de regulación. Y bueno, hay una comunicación clara y directa que es importante conocer, sobre todo con la familia. Entender y respetar los límites que ellos tienen, ¿sí? Y por supuesto, algo en lo cual yo me dedico dentro de la iglesia, que es algo que yo lo hago con mucho cariño, que es capacitar a las congregaciones, capacitar a los líderes. Sí. Qué importante es, Valesca, ¿cierto? De que una maestra que sabe que dentro de su clase de escuela sabática hay un niño TEA, sea capacitada. Claro, no tienen por qué adivinar, ¿cierto? Sí. Sobre todo si saben que hay distintos rangos, ¿cierto? Cómo son las sensibilidades, que ellas lo conozcan. He conocido hermanas de iglesia que son maestras, que han agradecido muchísimo, porque ahora sí son capaces de llevar adelante su clase sin problemas, porque tienen ciertos elementos, porque ahora reconocen las sensibilidades y se dan cuenta que no es tan complejo, ¿cierto? Como a veces se imagina. ¿Cierto? Qué interesante lo que tú mencionas, y ahí es un punto para todos nosotros como iglesia, que es capacitarnos, ¿verdad? Cuán importante es prepararnos, leer al respecto, y esta escuela de MAP es para eso, es para capacitarnos, para entrenarnos, para comprender las realidades que hay en nuestra iglesia, porque el mundo ha cambiado muchísimo, ¿sí? Post pandemia sobre todo. Y necesitamos adaptar nuestros programas, nuestras estrategias para alcanzar a todas las personas. Tenemos un sinfín de familias. Antes de compartir este programa, yo hablaba con Andrés que tenemos, ¿cierto?, esta agrupación de RAAFA, que es una red de apoyo a familias adventistas en situación de TEA. Y ahí tenemos alrededor de 70 familias y estamos recién comenzando. Entonces, esas 70 familias están recibiendo ese apoyo en su iglesia local con pequeños detalles como aquellas maestras o maestros conocen la realidad de estos niños. Quizás sería interesante hacer un pequeño diagnóstico en la iglesia, ¿verdad? Y conocer, tenemos 2 familias en esta realidad, tenemos un niño, adolescente. Entonces, como decías tú, que los maestros y las maestras puedan ahí capacitarse, los diáconos, diaconisas, etcétera. Bueno, tú acabas de mencionar algo muy importante, porque hay líderes que a veces dicen, pero yo no conozco, no sé cómo hacer, no es algo que está muy lejos de mis conocimientos, de mi profesión, pero hay una característica que cualquier líder de iglesia puede abordar. A ver, ¿cuál es esa? Y eso es que las familias que contienen a un miembro TEA, ¿cierto? Ya sea un hijo o un adulto, esas familias tienen un desgaste emocional mucho más alto que lo normal. Claro que sí. Y qué bueno es de pronto cuando son visitados para conocer su realidad, para escucharlos. Eso. Cuando un pastor, un anciano, cuando un líder, cuando el director de escuela sabática, cuando el director de hogar y familia va y viene a visitar y decir, quiero conocerlos, cómo están, cómo es su vida, cuáles son las experiencias que ustedes tienen, cómo lo lleva adelante la madre, cómo lo lleva adelante el padre, los hermanos, que tienen un desgaste más alto. Claro. Y por lo tanto a veces escuchar, validar, orar con ellos, orar para que Dios les dé fuerzas, para que Dios les dé conocimiento, para que les dé tolerancia y que ellos sepan que no están solos, que la iglesia tiene un lugar, que son bienvenidos. Y que los líderes le digan a esos padres, venga, no se restrinja, no se vaya. Nosotros también queremos aprender, claro, ¿cierto? Acérquese a nosotros. Ustedes son parte de nosotros, sus hijos son parte de nosotros. Y en ese sentido, todos los que estamos en la iglesia podemos apoyar, podemos visitar, podemos conocer la realidad.
He conocido familias, Valesca, que a veces tienen un nivel de desgaste tremendo. Se sienten solos, incomprendidos, que nadie los entiende, o que simplemente llevan tanta carga para poder guiar, educar a sus hijos, que de pronto a veces lo único que necesitan es ser escuchados. Y eso a veces es la gran solución. Aquí no se requiere sacar un diplomado o tal vez a lo mejor hacer una especialidad en este tipo de condiciones. Simplemente a veces se requiere estar, compartir. Déjame contarte que hay una de las características que ocurre sobre todo en los adultos. Y en esto yo les quiero decir que hay una gran cantidad de adultos, estamos hablando de personas que fluctúan sobre los 40 años, que vienen de una época donde tal vez el diagnóstico no era tan común, donde era muy difícil encontrar un profesional que dijera, mire, el comportamiento de su hijo o el comportamiento de este niño es porque está dentro del trastorno del espectro autista. Antes era muy difícil o tal vez era muy caro o era muy escaso ese tipo de profesionales. Hoy en día es diferente. Por lo tanto, nos encontramos con personas que están dentro del rango de los 40 y tantos años, que a veces nunca han sido diagnosticados. Y ahí entonces están estas calificaciones. Mira, es que el hermano es raro. O otros que dicen, no, es que es enfermito. O no, sabe lo que pasa es que parece que es medio retrasado. Y lo desplazan finalmente, se ven desplazados. Se ven desplazados, claro. Se ven calificados, son términos peyorativos. Sí. Y por lo tanto a veces es importante entenderlos, ¿no? Hay el caso de un hermano que tiene un hiperfoco, ¿cierto? Que es una profundización en un tema que les llama mucho la atención, que lo tienen muchas personas que son TEA, y estudian, investigan, es como que se hacen especialistas. Y resulta que este hermano le gusta hablar sobre las profecías, sobre partes de la Biblia. Y entonces cada vez que viene alguien nuevo a la iglesia, él tiene la profunda necesidad de ir a hablarle de su hiperfoco, de lo que él sabe, de lo que él maneja. Y a veces la gente se siente un poquito abrumada. Claro. Entonces, qué bueno que estén ahí los diáconos, los líderes, ¿cierto? O los hermanos de iglesia que ayuden, que acompañen, ¿cierto? Que a veces le digan, hermano, tranquilo, es una persona nueva, lo vamos a recibir con cariño, ¿cierto? Y uno lo guía, lo orienta, le puede decir, ya, ahora vamos, usted ya contó lo que quería decir, ahora tome asiento, va a escuchar el tema. Claro. Y saben, de esa forma a veces ellos encuentran esa regulación. Si esa orientación, si ese acompañamiento no está, es muy probable que estas familias sientan que las puertas de la iglesia están cerradas. Y cuando eso ocurre, hay familias que sienten, por lo tanto, que ya no pertenecen ahí, porque no hay quien los entienda. Claro. Y ahí viene entonces la importancia de conocer, de interiorizarse, ¿cierto? Que esto es algo que nuestra iglesia debe conocer, ¿cierto? Que nuestra iglesia debe poder abrir, ¿cierto? Capacitarse. Por lo tanto, en resumen, podríamos decir que no se trata de cambiar a estas personas, se trata de comprenderlos, se trata de acompañarlos, se trata de acompañar sobre todo a las familias. He conocido casos donde, sobre todo los casos de autismo severo, que son muy difíciles de tratar, donde a lo mejor las personas externas no deberíamos intervenir porque para eso están los padres que seguramente se han preparado, capacitado y ya saben cómo regularlo. Por lo tanto, el foco tal vez en ese tipo de familias no está en la persona TEA, está en el padre, en la madre, en los hermanos de esa familia. Ellos son los que más ayuda necesitan. Porque hay situaciones, sobre todo los del autismo severo, que no pueden estar en comunidad. Y que muchas veces son no verbal también. Y que a veces son no verbal, sí. Eso que tú acabas de mencionar es muy interesante porque me tocó conocer el caso de una niña, adolescente, ¿cierto? Que era no verbal, su expresión facial era nula, por lo tanto daba la impresión de que ella estaba enojada. Claro. Y cada vez que entraba a la iglesia, le decía, hola, feliz sábado. Y ella miraba, ¿cierto?, con una cara muy escasa en expresión emocional. Y los hermanos decían, esta niña siempre está enojada, que es una falta de respeto, que no sabe responder, ¿cierto? Y a veces se lo decían a otros hermanos, ¿cierto? Entonces, ahí viene, ¿cierto?, la importancia de poder comprender, de poder incluirlos. Sí. Bueno, por lo tanto, qué bueno es
conocer, qué bueno es interiorizarse, qué bueno es preguntar, qué bueno es capacitarse, leer, averiguar. Porque de esa forma estamos haciendo que la iglesia sea inclusiva, permita el ingreso y la participación de personas que son minoría, que son diferentes y que hay que conocerlos. ¿Sí? No solamente entender de que vivimos en un mundo de mayormente neurotípicos, sino que hay personas que son neurodivergentes, es decir, que su estructura neuronal tiene una configuración diferente. Y nosotros tenemos la intención de conocer y saber aceptarlos y adaptarnos a ellos. Sí, quizá nuestros hermanos o amigos que ahí nos acompañan han visto este cordón. Y esto simboliza aquel niño, ¿cierto? O adulto también. Yo he visto también adultos que ocupan este cordón para identificar que tienen la condición TEA. Entonces, cuando veamos a alguien con este cordón, cuidemos, ¿verdad? Nuestras palabras, nuestra actitud y démosle la prioridad también. Esto se ocupa bastante en los aeropuertos, ¿verdad? En los bancos, en algunos centros comerciales para poder permitir que estos chicos o estos niños, adultos no se desregulen, ¿ya? Y por el lado del girasol es bien interesante porque son condiciones o discapacidades que no se ven aparentemente. Por ejemplo, una persona sorda. ¿Cómo sabes tú que hay una persona sorda? ¿Sí? Son invisibles a la vista, pero están, ¿verdad? Y esto también sería, bueno, dependiendo de la familia, por supuesto, muchas familias lo ocupan para que sea visible y nosotros podamos tener el cuidado, el tacto, el acompañamiento necesario. Bueno, yo creo que en las palabras de Jesucristo, Valesca, nosotros encontramos la identificación de personas que son diferentes. Y cuando Jesús dice, cuando lo hiciste a unos de estos más pequeños, a mí lo hicisteis, yo creo que ese mensaje también incluye a aquellas personas que son diferentes, que son distintas. Y cuando nosotros somos capaces de llegar a ellos con una conducta de aceptación, de cariño, de amor, estamos también considerando a las palabras de Cristo cuando Él dice, a mí lo hicisteis. Así es, así es. Andrés, qué interesante tema, ¿verdad? Realmente nos conmueve y nos insta a poder crecer y mejorar. Creo que nos has dado bastantes tips sencillos, pero muy accesibles para cada una de nuestras iglesias. Y lo impresionante es que tú ya lo has vivido y has visto los resultados de estos pequeños casos que tú contaste. A nosotros también nos pueden servir, queridos hermanos, ¿verdad? Poder poner en práctica estas pequeñas medidas, por ejemplo, de estos audífonos que cancelan el ruido, de tener estos implementos, una caja sensorial para poder tener un espacio dentro de nuestra iglesia en donde los niños y las familias también se puedan regular, porque cuando un niño comienza con esta situación, los padres lo único que quieren es desaparecer. Sí. Y que también importante es para ellos, ¿no? Sí, hay familias que se autorrestringen y de verdad ellos están convencidos que no hay lugar. Y ellos viven su espiritualidad, viven su conexión con Dios, estudian su escuela sabática en casa, porque dicen, mi hijo no puede ir. Y yo creo que ahí está, ¿cierto?, la importancia de que la iglesia pueda integrar, conocer, abordar este tipo de casos para aceptarlos, para permitir. Y bueno, capacitarse creo que también es ideal, ¿bien? Cuando hay algún profesional, alguien que conozca de esta área y tenga la oportunidad de capacitar a los líderes de iglesia, es bueno que la iglesia busque este tipo de profesionales que brindan estas capacitaciones. Yo cada vez que puedo tengo la voluntad de viajar, de ir, o capacitaciones online, o incluso sobre todo talleres presenciales donde participan muchas familias, y eso le hace tan bien a la iglesia. Los hermanos se sienten preparados. Sí. Recuerdo el caso de un hermano que era un diácono, que después de haber estado en capacitación,
él venía emocionado, ¿cierto? Y me decía, hermano Andrés, yo tanto tiempo estando ahí como diácono, si yo hubiese sabido, podría haber recibido a la iglesia, o sea, a la familia de otra forma. Y me siento culpable porque ahora recuerdo no solamente un caso, recuerdo varios y yo no sabía qué hacer. Incluso un hermano me decía, Andrés, yo le llamé la atención varias veces a uno de estos niños que hacía movimientos y finalmente su familia se ofendió y yo no entendía por qué, creí que no había hecho nada malo. Ahora puedo entender. Y qué importancia entonces poder capacitarse, entender y conocer este tipo de situaciones, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a dejar ahí los datos de Andrés, porque él está a disposición de poder colaborar con nuestras iglesias, con nuestras familias, así es que vamos a dejar ahí sus datos, su contacto, si usted quiere invitarlo a su iglesia local o incluso, ¿cierto?, pedir un acompañamiento más profundo de esta realidad, usted lo puede hacer. Andrés, tengo 2 preguntas para ti. La primera, ¿todas las personas en condición TEA tienen las mismas características? Por ejemplo, ¿son todas sensibles de manera auditiva? Muy buena pregunta, porque bueno, a nosotros nos gusta estructurar, ¿cierto? Tener todo claro. Las personas TEA son diferentes y por eso es nuestra responsabilidad averiguar si hay sensibilidad auditiva, si hay sensibilidad al tacto, si hay sensibilidad, digamos, o de autorregulación, donde a veces las familias dicen, mi hijo se regula con un movimiento de manos, ¿cierto? Que nosotros conocemos como el aleteo. O hay niños que a veces salen y hacen movimientos giratorios o movimientos repetitivos, que no es una falta de respeto, no es una falta de reverencia, digámoslo así, sino que es autorregulación. Por lo tanto, no son todos iguales. Qué bueno, por lo tanto, es preguntarle a las familias cómo es su hijo, cómo es la persona, cómo es su esposo, ¿cierto? Que hay personas TEA que logran finalmente integrarse, participar, formar una familia. Sobre todo aquellas personas que son TEA funcionales, que pareciera incluso que no tuviesen una condición, pero sí la tienen y por lo tanto es necesario conocerlos. Así como cualquier persona, ¿cierto?, que tiene sus gustos diferentes, ellos también tienen características diferentes. Y cuando uno los conoce, qué lindo es poder saber cómo saludarlos, qué lindo saber cómo llegar a ellos, qué lindo saber cómo entenderlos. Porque así el alivio va para esas personas y también para la familia. Para la familia. Muy bien, excelente. Y la segunda pregunta es, ¿cómo podemos acercarnos a una persona que tiene esta condición? Bueno, esto es muy importante porque en las primeras ocasiones, cuando uno todavía no averiguó, cuando uno no sabe, es importante aprender desde el respeto y de la distancia. Es decir, uno saluda, no necesariamente tener que ir a abrazar, apretar su mano o darle un beso con cariño, que a veces lo podemos hacer con muy buena intención. Por lo tanto, yo recomiendo que cuando uno reconozca a una persona con un comportamiento diferente, con un diálogo diferente, con movimientos diferentes, que uno se acerque con cariño, ¿cierto? Que observe, que uno sonría y cuando esa persona lo permita, uno se puede ir acercando, preguntar a las familias, ¿cierto? Cuáles son sus características y así poder después en una próxima vez con conocimiento generar un acercamiento, porque ellos necesitan también percibir cariño, amor, y es importante que nosotros lo podamos comunicar. Excelente, qué bien, qué buen tema, Andrés. Muchas gracias por haber estado con nosotros y tenemos mucho trabajo por hacer. Sí. Tenemos mucho trabajo por hacer, pero ya estamos iniciando. Hay muchas iglesias en nuestra Unión Chilena que han avanzado de manera hermosa con iniciativas personales, con iniciativas familiares en relación a cómo ser una iglesia más acogedora. Y Andrés, nos gustaría que dejaras un mensaje, un llamado a nuestros líderes locales, porque finalmente esta escuela de MAP nos está preparando a nosotros, a los líderes, a los que estamos adelante de la iglesia para atraer, ¿cierto?, a más familias, porque si tenemos familias dentro de la iglesia en esta realidad, también tenemos muchas familias fuera y tenemos que mostrarles a la persona de Cristo Jesús, ¿verdad? Así es. Bueno, puedo con mucho cariño expresar y decir que nuestra iglesia debe reflejar el amor de Dios y esto debe hacerse en toda la amplitud
en toda la diversidad que hay dentro de nuestra iglesia, ya sea diversidad cultural, ya sea diversidad de condiciones socioeconómicas, en la diversidad incluso biológica, en la diversidad incluso neurodivergente, incluso para aquellos que tienen situaciones diferentes, ya sea físicas o incluso de percepción diferente. La iglesia puede amar y demostrar el amor de Dios, aceptando, percibiendo, ampliando la capacidad de recibir a estas personas. Creo que la iglesia puede transformar vidas y acompañar a esas familias que a veces tienen una situación mucho más difícil o diferente al resto de las familias. Y por lo tanto, incluirlos, esto fortalece la unión dentro de la familia. Y qué bueno que los líderes tomen estas iniciativas. Dentro a veces de la iglesia hay personas que son especialistas y a veces están sentados ahí esperando que tal vez un líder les dé espacio para que ellos puedan hablar, orientar, comunicar. Por lo tanto, creo que la iglesia puede honrar la diversidad humana porque Jesucristo así lo hizo, y considero de que la inclusión es amor en acción, y comprender las diferentes capacidades que tienen las personas, las diferentes características, es adorar a Dios, que nos dice que tenemos que amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Amén. Muchas gracias, Andrés. Agradecemos, ¿cierto? Allí coloquen sus mensajitos en el chat, porque realmente estamos siendo muy, muy bendecidos con esta escuela de MAP. Y Andrés, queríamos dejarte un obsequio de parte de nuestra iglesia. 2 libros. Uno se llama Iglesia en Misión, acogiendo con posibilidades. Y el otro es El Ministerio de Nuestro Corazón, que fue escrito por Juliana Santos y Michael Ruiz, que muestran y buscan una vida de posibilidades. Es un testimonio ahí de la vida real. Así que puedas disfrutar la lectura, y nuestros amigos y hermanos que quizás también quieren tener este material, está a disposición en todos nuestros campos, asociaciones y misiones. Pídalo a través de su pastor local o también de su departamental del MAP. Así que, querido Andrés, gracias. Yo sé que tú también siempre estás entregando charlas, mensajes a las iglesias, así que vamos a dejar tus datos nuevamente allí para aquellos que quieran contactarte. ¿Qué es lo que tú puedes ofrecer a las iglesias? Bueno, para mí es un gusto poder llevar adelante el compartir los conocimientos. Creo que en psicología hay mucho que decir. Sí. La psicología cristiana, que la psicología que considera que Dios es nuestro diseñador de todo el sistema emocional, creo que también puede hacer un aporte. Bueno, yo participo brindando charlas, orientaciones para las familias, matrimonios, autoestima para los niños, educación sexual, y también en el área, ¿cierto?, de poder informar a la iglesia para poder ampliar nuestro rango de aceptación, sobre todo a las personas que son neurodivergentes o tienen otro tipo de condiciones. También hago orientaciones y terapias online, así que si se requiere ayuda y orientación, contáctenos, ahí se hace una evaluación y se puede brindar entonces a lo mejor un programa de acompañamiento, que lo hacemos con mucho cariño, respetando principalmente nuestra fe, que es algo que a veces se busca dentro de la psicología. Sí. Nosotros además tenemos en la iglesia una red de psicólogos adventistas que son maravillosos. Sí. A mis colegas yo los quiero muchísimo, sí. Tú también los conoces, sí. Ellos siempre dispuestos, siempre buscando información, así que con mucho gusto uno puede colaborar y participar. Así que hay que tratar de organizarse con tiempo, pero estamos a disposición. Excelente. Queremos ya dar cierre a esta segunda jornada de nuestra escuela de MAP. Agradecerte nuevamente, Andrés. Y cualquier pregunta que usted tenga, déjela ahí en los mensajes, en los comentarios, porque vamos a leer todos ellos y vamos a tomar cuenta para poder atender a cada una de sus necesidades. Andrés, ¿nos puedes despedir en una oración, por favor? Con todo gusto, sí. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, quiero pedirte que tú nos des sabiduría para poder tener la capacidad de llevar el amor de Jesús a las diferentes familias en sus diferentes condiciones, ya sea de salud, psicológica, tal vez en diferentes características.
Permítenos ser inclusivos, Señor, Amén. porque tú así lo hiciste con tantas personas diferentes, incluso con aquellos que son rechazados. Tú tuviste una mención específica para ellos, Señor. Permítenos, por lo tanto, ser una iglesia receptiva y que brinde amor y cariño y sobre todo salvación. Te pido que tú nos bendigas y te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y si tú quieres ser parte de ese grupo de WhatsApp de Raafa, que es una red adventista de apoyo a familias, vamos a dejar también allí un link para que usted pueda acceder a este grupo de WhatsApp y será muy, muy bienvenido. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos, Andrés. Muchas Un gracias. abrazo. Chao.